Buenos días, alumnos. Te habla la profesora Hilda Chávez. Ya ustedes saben que conmigo tienen lo que es la clase de psicología, ¿ya? Estamos empalmando con su curso, por eso es que tenemos que ser puntuales a la hora, ¿ya? El tema de hoy día que nos trae está relacionado directamente a lo que es bases biológicas del comportamiento. Y para esto, ustedes ya conocen a personajes de lo que es el cine. Tienen a Robin Williams, que realmente saben que él se suicidó, ¿no? En el 2014. Y también tienen a Bruce Willis, ¿no? En razón de una enfermedad que acontece en su vida actualmente, que da como consecuencia que él tenga cuadro de demencia, ¿no? En el caso de Robin Williams, perdón, la característica de su enfermedad está relacionada que en el cerebro hay unas células que se denominan las células de Lewis. Esas células de Lewis son las que dentro de las estructuraciones algunos manifiestan que conforman lo que es parte del diencéfalo, que es la parte subtalámica, ¿no? Y esas células al deteriorarse producen situaciones como características demenciales, ¿no? En deterioro por producto de situaciones que están directamente vinculadas a neurodegeneración cerebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con él? Que realmente a él le explicaron, le dijeron cómo va a ser la enfermedad, cómo se va a dar, cuál va a ser la situación progresiva en razón de su historia hacia su final. Y realmente él tomó una decisión, ¿verdad? Y él se suicidó, ¿no es verdad? Y en el caso de Bruce Willis, tenemos la característica que él tiene una alteración que está relacionada directamente a un deterioro, una situación de necrotización de células a nivel de lo que es la parte frontotemporal. Por eso él tiene una situación de neurodegenerativa también, que está directamente vinculado a cuadros de acciones cognitivas, emocionales, conductuales, que obedecen a describir un tipo de demencia que progresivamente va a ir avanzando de acuerdo a cómo vaya yendo su vejez, ¿no? Ahora, esta característica de estas situaciones en razón del deterioro, enfermedad, involución o neurodegeneración del cerebro, es lo que ha dado como consecuencia que haya enfermedades que están muy presentes en nosotros, en nuestra sociedad. Una de ellas es el Alzheimer, ¿verdad? Y ustedes saben claramente que el Alzheimer es un proceso propio de la involución biológica, dado que en esa involución, así como puede ser el corazón, puede ser el riñón, puede ser el hígado o cualquier otra parte del cuerpo, comienza a tener un daño, pues un decremento funcional, ¿no? Y da como consecuencia acciones, ya sea en este caso cuando es el cerebro, acciones que pueden ser relacionadas a lo cognitivo, social, emocional, conductual, de tal manera que van a describir situaciones de demencia, ¿ya? Entonces, mira, ahí tienes el Alzheimer, pero también hemos tenido en la historia, en especial acá en el Perú, hubo un muy famoso boxeador que se llamaba Mauro Mina. Y en la situación internacional también hemos tenido un boxeador que era Mohamed Ali, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurrió con ellos? Que en razón del golpe, en razón de la característica de ese deporte, ellos sufrieron alteración cerebral que dio como consecuencia que sufran del Parkinson, ¿no? Actualmente ellos ya en razón de la propia situación de las situaciones disfuncionales de su cerebro, ellos han fallecido, ¿verdad? Entonces, tenemos situaciones en razón de la conducta que están descritas como demencia, porque ataca lo cognitivo, lo social, lo emocional, lo conductual, y dan como característica que realmente la relación del ser humano dentro de su entorno social
tenga una afectación o una alteración muy dramática, comprometida, ¿no? Porque ustedes saben también en el caso en especial del Alzheimer, son personas que ya no son ellas, ¿no? Se despersonalizan por completo, a tal nivel que ya no reconocen ni a sus hijos ni a sus seres queridos, ¿no? Entonces, a la lectura, las demencias son enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, ¿ya? Se trata de fenómenos progresivos que eventualmente terminarán comprometiendo de manera global, por eso es que comienzan, van avisando, pero después es todo la situación funcional del ser humano que está comprometida, todo, global, al cerebro. Se clasifican en demencias corticales, las cuales afectan inicialmente funciones cognitivas, como el Alzheimer. B, las demencias subcorticales que afectan inicialmente funciones motoras, como el Parkinson. Te describo. En el caso de las demencias corticales son aquellas en donde realmente afectan principalmente las acciones, funciones o áreas funcionales que están directamente vinculadas a la corteza cerebral. Y cuando te dicen demencias subcorticales que afectan inicialmente funciones motoras, son porque atacan núcleos o zonas funcionales subcorticales, como pueden ser los ganglios basales o el diencéfalo o estructuras del tronco encefálico. Cuando te hablo del Parkinson, el Parkinson efectivamente es un daño a lo que es la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo. El mesencéfalo es una estructura del tronco encefálico y da como consecuencia que a la hora que se altera por la disminución de células dopaminérgicas, va a traer como consecuencia lo que es el Parkinson. Situaciones que enlazadas en razón funcional a nivel de, supuestamente deberían de funcionar muy bien por neuronas de asociación con los ganglios basales, va a producir una alteración muy alta en lo que es el sistema extrapiramidal o movimiento involuntario. Por consecuencia, el sujeto es consciente, el sujeto sabe lo que hace, pero no puede moverse simétricamente. ¿Ok? Porque son los sectores subcorticales lo que se han dañado. Ahora, esos sectores subcorticales se pueden dañar, ya sea por lo que te expliqué, ¿no? Que mira cómo el ejercicio tan grotesco que tuvo Mohamed Ali y el Mauro Mina dio como consecuencia que los dos terminen con una enfermedad tan horrible que fue el Parkinson. Pero también ocurre que también está relacionado a lo que percibimos. Pongamos, personas que están cerca de las minas, especialmente donde hay plomo, mercurio, y ese plomo, mercurio es arrojado al río, o sea, hay un deslave de ese mineral hacia el río. Cuando el lugareño, el ribereño toma ese agua, es afectado a nivel neurofisiológico de funciones principales en su cerebro, trayendo como consecuencia especialmente procesos o problemas a nivel de lo que es el movimiento involuntario. Por eso es que hay un Corea de Huntington, un Corea producido por el mercurio, el plomo, que realmente da lugar a cuando se aloja en el cerebro, cuando toman ese agua que está contaminada, toman ese agua contaminada con mercurio y plomo, ese mineral se aloja en el cerebro, pero a la hora que se aloja en el cerebro, produce daños muy destructivos y da como característica una enfermedad, como le mencioné, Corea de Huntington, que lo lleva al sujeto directo a la muerte, porque el Corea de Huntington no tiene cura. ¿Ok? Por eso mira la importancia de algunos conocimientos en razón del cuidado del medio ambiente para que realmente no ocurran algunas enfermedades, ¿ya? Tomando en cuenta esa introducción a nivel histórica y a nivel real y a nivel en razón de los
de personajes que hemos tenido en nuestra historia, están en nuestra historia, nosotros podemos dar inicio a que tú realmente puedas contestar esta lámina. ¿En cuál de las escenas participa el sistema nervioso? Las láminas se han enumerado 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que se te pide a ti es que realmente en razón de tus situaciones previas, tus conocimientos previos, que ahí estaríamos con Ausubel, aprendizaje significativo, tú realmente te ayudes, porque no es que me ayudes a mí, o ayudes a tus compañeros a que puedas tú dar a entender o tú puedas comprender mejor cuáles son las funciones del sistema nervioso. Vuelvo a decirte, ¿en cuál de las escenas participa el sistema nervioso? Puedes decirlo por el chat en número o puedes decirlo en voz. Vamos a ver el chat, seguro que ya hay algunos que han contestado. La 4 dice Sebastián. Sebastián nos dice la 4. O no sé si dices la 4. La 4 en razón, profesor, conteste la 4. No, la 4 en razón de... Sebastián dice la número 4. Sistema nervioso. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? La 1. La 1 nos dice... La 1, ¿quién contestó la 1? Ahorita también alguien contestó también en voz, por favor. ¿Nombre? En todos, profesora. Melody la 2. No, yo con todos, profesora. Todos, Melody todos. Muy bien. ¿Y alguien contestó la 1? ¿Quién fue? Yo dije la 2, profesora. La 2, por favor, tu nombre, porque no capto la cual. No, la 1, la 1. Gustavo. La 1, la 1, Gustavo. ¿Gustavo? Sí. Gustavo, muy bien. Y acá en el chat nos han participado varios. En el caso de Ximena, 1, 3. En el caso de María, Elena, todas. En el caso de Brian, todas, ¿ya? En el caso de Melody, todas. Juan Diego, todas. Y Diana, Daniela, 4. Y hay también alguien ahí que ha puesto un numerito también. Coraima 1, Jesús 3, 4, 5, Piero 5, Sebastián 4, muy bien. Vamos a contestar la respuesta, pero primero explico las láminas y después creo que unísono todos van a hablar. ¿Ok? Muy bien. Me vuelvo a la lámina. Mira la señora que está haciendo deporte. En primer lugar, para que tú hagas deporte, tú tienes que haber hecho un plan, una organización, ¿no? Una intención. Y eso obedece principalmente a la parte del área prefrontal. Aparte de eso, si hay unas ganas, un deseo, una motivación, una pasión, un placer, obedece al sistema límbico. ¿Ok? Ya estamos viendo ahí funcionalmente cuántas situaciones del sistema nervioso hay, ¿verdad? Aparte de esto, en acción, a nivel de cabeza, no va a poder correr si es que no ve. No va a poder correr si es que no tiene el sentido auditivo en razón de la alerta en control de lo que es específicamente los ruidos que están hacia su alrededor. Y tampoco no va a poder correr si es que no tiene equilibrio con su medio externo. Entonces, en eso nada más estoy hablándote de sensación visual, sensación auditiva y sensación vestibular. Ahí nada más. ¿Ok? Aparte de eso, ella para poder tener especialmente la actitud del movimiento voluntario que maneja principalmente la zona motora primaria del lóbulo frontal, la actitud voluntaria, zona primaria
motora del lóbulo frontal, por eso es que se mueve, no se va a poder mover si es que no se complementa la par con la zona o las zonas extrapiramidales del movimiento involuntario, en donde realmente va a trabajar los ganglios basales con el cerebelo. O sea que quiero darte a entender que el movimiento que esté ejecutando la persona obedece a equilibrio, a coordinación, a tono muscular aprendido en la faena. O sea que cuando tú te mueves, si tú montas, vamos a ponerlo en otro ejemplo, si tú montas bicicleta, tú logras montar bicicleta por praxis, por aprendizaje, porque has regulado tu tono, tu equilibrio y tu coordinación. Y los que se encargan de esa regulación es el cerebelo en primer lugar y también los ganglios basales. Por eso es que el cerebelo con los ganglios basales están directamente vinculados al movimiento extrapiramidal, movimiento involuntario. Mira hasta ahí nada más. Aparte de eso, estamos trabajando con sensibilidad sinestésica y con sensibilidad áctica. ¿Por qué estamos trabajando con sensibilidad sinestésica? Porque tu cuerpo en el espacio lo está ejecutando principalmente el lóbulo parietal. Cuando tú te mueves, hay un sentido que lleva específicamente cada músculo y tendón a tu cerebro, de tal manera que tú puedes adecuar y habiendo aprendido, adecuar el movimiento sistemáticamente y en razón de la habilidad que tengas en ese movimiento, se habla de inteligencia sinestésica. ¿Ok? Y hay algo más que tenemos que agregar en esa figura, que no puede correr, no va a poder avanzar si es que no siente por tacto presión el piso. El mejor ejemplo que te puedo dar es que cuando tú o a ti se te anormece la pierna, no puedes caminar, porque el anormecimiento de la pierna te impide sentir táctilmente con la planta del pie el piso. Entonces, ¿qué está funcionando en ella para que pueda trotar y adecuar el movimiento sinestésico? También está funcionando su sensibilidad áctica. Aparte de eso, todo lo que hemos hablado es la parte consciente voluntaria. En ella opera todos sus subsistemas a nivel parasimpático y simpático en razón de todo lo que es la homeostasis de su cuerpo. O sea que internamente sus órganos, su movimiento, a nivel de su latido cardíaco, los movimientos peristálticos, las situaciones de cumplimiento de los ritmos circadianos, se están dando paulatinamente y cumpliendo de acuerdo a, tal vez principalmente, el cumplimiento de los códigos genéticos de acuerdo a la especie. ¿Qué función, si te pregunto, qué función se está realizando la señora o señorita? Casi todas. ¿Entiendes eso? Por eso es que ya van entendiendo por qué es que se dice sistema nervioso. ¿Ok? En la número 2 tenemos una persona que está durmiendo. Vamos a ponerlo nada más en razón de la postura. La postura que tiene a nivel del sueño la persona obedece principalmente que el movimiento voluntario no está, pero sí está el movimiento involuntario extrapiramidal. La ubicación del cuerpo en el espacio se mantiene inconscientemente y da lugar y reporta hacia el lóbulo parietal cómo y de qué manera el cuerpo está ubicado. Si ella por A o B se vaya a caer,
inmediatamente los tendones y los músculos estarían informando al cerebro porque como ha habido un factor aprendizaje, ese aprendizaje se hace inconsciente y da lugar a que ocurra así procedimentalmente una regulación. Ahora, cuando el sujeto es menor, muy pequeño, hasta tal vez 3 años, tal vez no lo logre y se cae de todas maneras. O se cae cuando está en efecto alcohólico. Pero cuando la persona está liberada de situaciones o no hay aprendizaje, o está liberado de situaciones de algún compromiso alcohólico químico, realmente su cerebro, en razón de las acciones e información que recibe, de los usos musculares y de los músculos, atina a que realmente ese cuerpo no caiga. Por eso es que tú ya no te caes de la cama. ¿Entiendes eso? Porque no te caes de la cama y porque ya no usan baranditas en la cama, porque realmente esas baranditas lo que hacían era proteger a aquellas personas que todavía no habían adecuado una memoria procedimental a nivel del movimiento sinestésico en su cerebro. La praxis, el aprendizaje es el que lo adecua. ¿Ok? Ahora, está durmiendo. El estar dormido implica que realmente a nivel del tronco encefálico ha activado toda una situación nuclear en razón de lo que son los núcleos del RAF y del locus coeruleus, dando lugar a que realmente esa activación va a tener como característica una respuesta en razón de un reloj biológico. ¿A qué me refiero de un reloj biológico? Cuando estás despierto, estás Sara. Y cuando estás dormido, estás Sar. Mientras tú estés despierto, está de la formación reticular el sistema activador reticular ascendente. Cuando estás despierto, tienes la característica de accionar todos tus procesos cognitivos para realmente operar a nivel de sensación, percepción, atención, memoria de largo plazo y corto plazo, de pensamiento para analizar, sintetizar, inducir, deducir, razonar, reflexionar, tratar de solucionar problemas o tener toma de decisiones, que es lo que se evidencia y se infiere principalmente en tu comportamiento. Pero en este cuadro estamos viendo la persona durmiendo. Entonces, toda persona que cae al sueño es porque el actuar en el día cansa. Pero cuando nosotros actuamos en el día y nos cansamos, el sueño que viene es porque obliga a que se cumpla el reloj biológico que satisface la otra parte complementaria de este ritmo circadiano. Sistema activador, sistema reticular, perdón, no es activador, sistema activador reticular descendente, en donde realmente lo que ocurre es que en el estar dormido se supone que todas las acciones metabólicas, las acciones del funcionamiento, están directamente destinadas a elevar la energía, a regular la energía de nuestro cerebro, a operar sistemáticamente, a equilibrar esa energía que se perdió durante el día, para que a la hora que despiertes realmente tengas la característica de que puedas seguir en acción. ¿Cuánto tiempo dura cada ritmo en razón de la secuencia? En el momento que estás en atención y vigilia, que es una de las funciones que tiene el sistema reticular, dura 16 horas. Y en el momento que estás actuando en sueño, que es la otra función, aparte de otras, porque solamente estamos hablando en la activación de esto, que tiene la formación reticular que sueño, estás recuperando la energía. Y se cumple el ritmo circadiano vital, fisiológico, necesario de todos los seres humanos. ¿Cuántas horas tienes que dormir diario, sí o sí, sin que tú opines? 8 horas.
¿Entiendes eso? Tú no puedes opinar en eso, es biológico, es necesidad básica, fisiológica. Si tú no duermes tus 8 horas diarias, tú realmente la factura te va a cobrar, se te va a cobrar la factura, pero la factura no se cobra inmediatamente, la factura se va cobrando hacia adelante. Enfermedad, insomnios, problemas psicosomáticos, se te cobra. Si no te la cobra antes, te la cobra cuando ya vas a entrar a la adultez intermedia. ¿Entiendes eso? ¿Ah? Aparte de eso, en ese cuadrito, esa niña está durmiendo, pero ocurre que el sistema nervioso autonómico vegetativo a nivel de sus ritmos circadianos, neurobiológicos, a nivel simpático, parasimpático, no cesan en ningún momento. Ese sistema nervioso autonómico vegetativo nunca para. Nunca. Sí, bueno, nunca no puedo decir, ¿no? Porque el cuerpo al morir sí para, pues sí para. ¿Ok? Entonces no para y eso está ahí. Por eso es que se van cumpliendo los códigos genéticos del neurodesarrollo, del desarrollo, de las situaciones circadianas del hambre, el proceso espermatogénesis, el proceso de ovulación, se van cumpliendo y otros más y otros más y otros más. ¿Ok? Entonces ahí, ¿en cuál de estas escenas participa el sistema nervioso? Acá también hay varias. Nos vamos a la 3. En primer lugar, la acción motivadora que se observa en el rostro de satisfacción, sistema límbico. La situación en razón de la visión y la audición en lo que esté haciendo, está utilizando sus sentidos. En razón del gusto, también los sentidos, porque estás saboreando una canchita. En razón de la articulación, sistema extrapiramidal a nivel de movimiento voluntario en la masticación y también movimiento involuntario a nivel de cuando lleva la comida a la boca, a nivel de aprendizaje procedimental, está ahí. En razón de lo que corresponde, sensibilidad áctica, está ahí. Está en la mano a la hora que agarra la cancha, está en la situación de las postadelas a la hora que está sentado y está realmente bajo una situación también sinestésica en donde realmente su cuerpo en el espacio se mantiene bajo una postura, equilibrio, coordinación de acuerdo a lo que está haciendo. Lo otro que también se observa ahí presente en razón de la característica que tiene de estar atento, cómodo, contento, es que a nivel de su equilibrio del cuerpo con el exterior satisface. Entonces, está muy bien a nivel vestibular. Y para que esté conversando o para que esté viendo una película, y si es que le agrada, es porque la está entendiendo, la está atendiendo, la está comprendiendo. Y esas funciones de razonar, reflexionar, entender, comprender en razón de todo esto, está directamente vinculado a lo que es el área prefrontal. En el caso de los mecanismos fisiológicos que tiene él en razón de su conciencia, está operando directamente con lo que es atención, concentración, vinculado directamente a lo que es la activación de la formación reticular en razón de una de sus funciones, pues. ¿Ok? Entonces, mira, ¿qué estamos usando ahí? A nivel del sistema nervioso, que participa. 4. En la número 4, ya saben que si está sentado, está ubicado, hay sinestesia, hay vestibular, hay situación áctica. Si estás mirando, hay visión, si es que está escuchando algo, hay audición, ¿verdad? Pero acá, en este caso, en el niño, hay un compromiso en razón de pensamiento. Parece que hay una dificultad, hay alguna situación, entonces hay un problema de atención, tal vez, y concentración. Está relacionado ahí a lo que es troncoencefálico. Pero ocurre que si hay una situación confusional en las ideas, por eso no entiende,
es una acción que está comprometiendo pensamiento que principalmente estaría siendo elaborado o trabajado, bien o mal, por el prefrontal. En el caso de la situación de la característica que tiene a nivel de ganas, desgano, agradable o desagradable, está directamente vinculado al sistema límbico. Si hablamos un poco más en razón de la grafía, en razón del código que tiene la letra, estaríamos hablando con la zona parietal que corresponde al área de Yerine, la forma, la codificación del lenguaje. En el caso de la escritura, si hay facilidad o dificultad a nivel motora, estaríamos hablando del área de Esner en el razón del lenguaje. En razón de la comprensión, cuánto, de qué manera y cómo marca la habilidad de comprender lo que escribe o lo que escucha, estaríamos hablando del área de Wernicke. En razón de cómo y de qué manera Ilván entiende una situación previa en razón de lo que está haciendo, estaríamos hablando de memoria. ¿Entiendes? Lóbulo temporal. Y sistematizado en razón de la comprensión, en razón si es conocimiento que realmente conoce, sabe, lo aprendió, el hemisferio izquierdo. Y si no lo conoce o solamente tiene el gráfico, el esquema o la situación de la silueta, es el hemisferio derecho. ¿Te das cuenta ahí eso? Entonces ahí, si preguntamos, ¿en cuál de las escenas participa el sistema nervioso? ¿Ya? 5. En las 5 vamos a describirlo ya no tanto en lo que ya sabemos que está implícito, porque en todas está implícita la actividad del sistema nervioso autonómico vegetativo. Ya desde que está eso, sí está participando el sistema nervioso, ¿entienden eso? Y en las 5, lo que vemos más y describimos, aparte de todas las que puede ser, porque a nivel de lo que comprende, entiende, es prefrontal, pero vinculado a la situación del recuerdo emocional, amígdala cerebral y situación de lo que es el sistema límbico en especial. El recuerdo, asociación de estímulo en razón de lo que vio y le recordó una situación que le da cólera, le genera una emoción, dando como consecuencia que realmente tenga reflejo en razón de las situaciones emocionales, pues. Porque acuérdate, lo único, bueno, no, tal vez no es que te lo haya dicho, pero te lo digo, lo único que te puede generar situaciones reflejas que tal vez no puedas controlar son las emociones básicas. Te da cólera algo, por más que quieras regular tu cara, no lo puedes. Te da alegría algo, igual. Te da asco algo, igual. Te da miedo algo, igual. Los reflejos conductuales que se producen en razón de las acciones que pueden provocar un estímulo de fuerza o de alta intensidad, da consecuencia unas conductas que no podemos controlar y solamente están relacionadas a las emociones básicas que regula aquí nada más en razón de todo lo que ya estamos explicando, el sistema límbico, ¿ok? La pregunta entonces, ya te diste cuenta, ya todos se dieron cuenta. ¿En cuál de las escenas participa el sistema nervioso? Muy bien, en todas, ¿ok? Por eso ahora lo que vamos a describir hacia adelante va a ser la temática de todo lo que corresponde este tema de hoy día, que es bases biológicas del comportamiento. Y para esto vamos a describir situaciones del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema límbico, plasticidad cerebral. Cuando te he hablado de cerebro, cerebelo, cuando te he hablado de ganglios basales, cuando te he hablado de hemisferios, te he hablado de sistema nervioso central. Cuando te he hablado de funciones en donde realmente va a dar lugar a respuestas, te he hablado a respuesta o llevar una información, te he hablado del sistema nervioso periférico, sea consciente o inconsciente, voluntario o involuntario. Y cuando te he hablado específicamente de pasión, emoción, motivación, sentimientos, te he hablado de sistema límbico. Lo que sí vamos a detallar después es esta maravillosa acción que tiene nuestro cerebro, que es la plasticidad cerebral. Por ahora te adelanto, todo lo que es el sistema nervioso está, y en especial
Todo esto es sistema nervioso. Pero lo que es sistema nervioso central está directamente vinculado en todo lo que es encéfalo solamente está dentro del cráneo. Todo lo que es médula espinal está dentro de la columna vertebral. Estas estructuras, encéfalo y médula espinal, son los que integran el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central es el comando, es el que organiza, planifica, es el que ordena funciones, órdenes o recibe para sistematizar. Y el sistema nervioso periférico, ¿ves ese cableadito que está en color amarillo hacia afuera? Ese es el sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso periférico es el que lleva información de los receptores hacia el sistema nervioso central. Y es el que también lleva información del sistema nervioso central hacia los músculos, hacia los órganos, hacia las glándulas. ¿Ok? Para dar movimiento, respuesta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El sistema límbico que se te va a explicar es un sistema que no tiene estructura única. Estructuras que conforman tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico también están conformando el sistema límbico. ¿Ok? Porque son estructuras que en razón de sus funciones y en razón de la situación sistémico significa que no solamente hay una sola estructura. Esto en razón de lo que vas a ver en la clase son estructuras en cada uno de ellos, tanto en el central como en el periférico. Pero el sistema límbico se sirve de estas estructuras, de muchas de ellas, para formar funciones que realmente identifican a nivel de las emociones, ¿no? Motivación, pasión, todo de la afectividad del ser humano. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos eso en realce. Comenzamos con la primera lámina explicativa para que tú vayas, ¿no?, entendiendo, ¿no?, este detalle en razón de lo que realmente está directamente vinculado a esta situación. Un minutito, nada más. Quiero ver la hora exacta que terminamos. Nosotros nos quedamos hasta la 1:50. Ok. Entonces, aquí, 1:50. Sí tenemos tiempo. Entonces, el sistema nervioso, a la lectura, es el conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano. Esos órganos, ¿dónde están? Te estoy diciendo. Esos órganos están dentro de lo que es el cráneo y dentro de la columna vertebral, ¿verdad? Y también vamos a tener órganos que están relacionados a los receptores, que van a estar a los extremos, a la periferia, ¿verdad? Los receptores sensoriales, ¿no? Pero especialmente los órganos funcionales importantes que tiene el sistema nervioso de comando están el encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal dentro de la columna vertebral, ¿ya? Está formado por células altamente diferenciadas llamadas neuronas, capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. Explico. Muchas veces las personas hay una confusión en razón de esta explicación. Esta explicación es para que los que más entienden. Pero ocurre que tú tienes que comprender que cuando te dicen qué células tiene el sistema nervioso, tú tienes que decir neuronas y neuroglías. El sistema nervioso no tiene únicamente neuronas, pero sí, en razón de sus acciones y sus funciones, se determina en un mayor porcentaje la explicación en razón de las neuronas. ¿Por qué? Porque la neurona es la estrella de todo el sistema nervioso, es la artista, es la que actúa, es la que se mueve funcionalmente a nivel excitatoria y logra información, pues.
que viaja a través de todos los enlaces que hace, que son sinapsis, como impulso eléctrico o impulso nervioso, y logra transmitir una información ascendente cuando viene del receptor hacia el sistema nervioso central, o bien del sistema nervioso central hacia el músculo, la glándula o el órgano, etc. ¿Te das cuenta? Entonces las neuronas tienen una característica funcional muy especial. ¿Y por qué? Porque se excitan. A la hora que ocurre la excitación de la neurona, da como consecuencia que del citoplasma algunas organelas no funcionen y dejen de funcionar normalmente, dando como consecuencia que se deterioren los centrolos o los centrosomas. Y trae como consecuencia, si es que hay muerte neuronal, que ellas no se regeneren. La otra par funcional que tiene dentro del sistema nervioso las neuronas son las neuroglías, pero las neuroglías son 50 veces más lo que son las neuronas. Estas neuroglías tienen como características ser protectoras, cuidadoras, facilitadoras. Por eso es que vamos a tener los astrocitos, que son los que alimentan. Las microglías, que son los que manejan muy bien el cuidado de la casa. Las células de Schwann, que son las que realmente facilitan el impulso nervioso a nivel del sistema nervioso periférico, o sea, a nivel de los nervios, ¿ok? Y las células oligodendrocitos, que son las que especialmente se encuentran en el sistema nervioso central, ¿ya? Para facilitar la transmisión interna del impulso nervioso. Afuera y adentro hay impulso nervioso, ¿entiendes? Pero las de afuera, que es periférico, lo facilitan las células de Schwann. Las de adentro, que es el sistema nervioso central, lo facilitan los oligodendrocitos. La otra neuroglía que tenemos son las células ependimarias. Esas células ependimarias tienen como característica en especial revestir todas las cavidades internas hídricas de nuestro sistema nervioso, pero a la vez forman los plexos coroideos, que son los que producen el maravilloso líquido interno de protección, también hidratación, de nuestro sistema nervioso, que es el líquido cefalorraquídeo. Vuelvo a decirte, te preguntan cuáles son las células del sistema nervioso. Son dos, neuronas y neuroglías. Estas neuronas son una, estas son 50 veces más. El parénquima de todo el sistema nervioso central principalmente está formado por las neuroglías. Funcionalmente está formado por las neuronas. ¿Ok? Pero ocurre que cuando se mueren las neuronas, no hay reproducción. En cambio, estas neuroglías tienen la característica como cualquier célula del cuerpo humano y sí se regenera. ¿Ok? Por eso es que todo el parénquima cerebral, toda la estructura cerebral, más lo conforman las neuroglías, pero funcionalmente en acción excitatoria, en razón de todas las acciones que tú tienes, realizas y ves que tiene el sistema nervioso, es una acción de transmisión de impulsos eléctricos que se logra y exclusivamente es función de las neuronas. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué característica además debes de tener presente? Tienes que tener presente que las neuronas son protegidas por las neuroglías, ya lo sabes. Ellas son las hijas, pues las hijas de las neuroglías, vamos a poner así. Pero ocurre que las neuronas tienen partes estructurales que realmente facilitan situaciones funcionales. Tienen el soma o cuerpo de la neurona, que son específicamente la sustancia gris y son las que forman en especial todas las estructuras nucleares del sistema nervioso central. ¿Ok? Y tiene también una prolongación bien alargada, aparte de las dendritas, la más alargada,
que son el axón, en este caso en una neurona es el axón, pero los axones en conjunto son los que forman especialmente todo el cableado de ida y vuelta, ascendente o descendente, motor o sensitivo de asociación, de todo lo que es el sistema nervioso periférico. Estas neuronas en su conjunto, en razón de cuáles son las que van a formar situaciones sistémicas, van a prolongar situaciones de ramificaciones para establecer efectivamente el funcionamiento, ya sea ascendente o descendente, eferente, efector o sensitivo, motor o de asociación de las estructuras que están dentro de tu cerebro. Por eso las estructuras de tu cerebro están principalmente formados por neuronas y neuroglías, ¿ok? Y las neuronas son las que funcionalmente son las que van a dar activación a nuestro cerebro en todo lo que compromete las acciones mentales o fisiológicas de todo el cuerpo humano, a nivel consciente o inconsciente, ¿ya? Y en conjunto con todo lo que es ese parénquima formado con las neuroglías, es que vamos a tener los hemisferios cerebrales conocidos como cerebro, el tálamo, el hipotálamo, el tronco el cerebro encefálico, el cerebelo, la médula espinal, etc. Pero ocurre que estas estructuras que se forman a nivel sistémica tienen la característica de formar también sus sistemas. Lo que conocemos en forma global es todo el sistema nervioso. Todo esto, lo que ves entre verde internamente en órganos, es el sistema nervioso. Pero las estructuras que están dentro del sistema nervioso se asocian funcionalmente, dando lugar a sus sistemas. Esos subsistemas lo conoces como sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema límbico, sistema reticular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la hora que actúan a veces, en la mayoría de los casos, como lo has visto a la hora que te he explicado cada cuadrito, no ha sido una sola estructura. ¿Ok? Es sistémico. Es sistémico. Puedes estar en un acto consciente, pero a la vez está actuando el acto inconsciente en razón de tu sistema nervioso autonómico vegetativo. ¿Ok? Así que eso tenemos que tomar presente. Te dije, las neuronas tienen forma y la neurona tiene función. En razón de su forma es que podemos observar neuronas multipolares, bipolares o pseudoneuronas. ¿Ya? Unipolares también le llaman, en razón de su forma. Pero en razón de su función, ya te lo he ido diciendo, que es lo que más se replica. Se habla de aferentes, las que son las ascendentes, las sensitivas. Estas van del receptor sensorial hacia el sistema nervioso. Y están también las efectoras, que son las descendentes o motoras. Ellas van del sistema nervioso central hacia el músculo, la glándula o el órgano. ¿Ok? Pongamos, ¿por qué dirá, pero profesora, por qué dice glándula? Cuando tú lloras, cuando tú salivas, es una respuesta. Cuando tú sudas, es una respuesta. ¿Entiendes eso? Internamente segregamos situaciones químicas, son respuestas, ¿ok? Y esas respuestas esa situación funcional es de glándulas. No puede ser que estás llevando información cuando estás llorando. Cuando estás llorando es porque ya está viniendo una información respuesta. El músculo, ocurre que el músculo te mueves a nivel musculoesquelético, a nivel de la cara, porque realmente acciona la respuesta motor en razón de la intención que haya formado el sistema nervioso central. ¿Y cómo el sistema nervioso central es que va a formar una intención, una orden, una situación para dar una respuesta? Porque se asocia. Se asocia para poder acabar y dar lugar a una respuesta muy buena
o tal vez mala puede ser, pero en razón de respuesta buena, en razón de neuronas que son de asociación, intercalares, integradoras o interneuronas. Te estoy colocando aquí en esta laminita todos los nombres que realmente recibe, ¿ok? Entonces, mira, este es en el caso de lo que es la neurona, ¿ya? Ahora, la neurona, la forma como se comunica, ¿y por qué te diré, profesor, usted está hablando más de la... Sí, porque te estoy diciendo que la neurona es la estrella. La neurona es la que facilita toda la acción funcional del sistema nervioso. ¿Y cómo lo facilita? Lo facilita a través de acciones sinápticas. Sinápticas. ¿Entiendes eso? Esa neurona recepciona, a ver, ¿dónde está mi bolita? Esa neurona recepciona, conduce y transmite señales electroquímicas porque realmente ella tiene la capacidad de excitarse. Y cuando se excita es cuando se logra la transmisión. Pero esa transmisión se logra bajo dos sistemas sinápticos. Uno que se produce en la misma neurona, que es a través de los intercambios de iones de sodio y de potasio, que se denomina sinapsis eléctrica. Ocurre solo en el axón. Mira, por eso se señala, solo en el axón. ¿Ya? Y la otra es la sinapsis química, que como tú vistes aquí en este ladito de acá, ves la parte final de la neurona, has visto esta parte, este es el soma, estos son las dendritas, lo que está alrededor, este es el axón, mire el axón que está con todas sus vainas de mielina, ¿no? Pero al final del axón tenemos ramificaciones que en conjunto se llaman telodendrón. Pero cada ramificación que tiene, cada unito, cada ramito que tiene ahí, cada ramita, vamos a poner aquí, cada ramita que tiene el axón, ya, en la parte del telodendrón, termina en un botoncito que le denominan botón terminal. Ese botón terminal es lo que estás viendo a ti, aquí solamente tenemos un solito botón terminal, un solito. La característica de una neurona es que tiene como componente su botón terminal vesícula con neurotransmisores, que cuando llega la información del impulso nervioso, ¿alguien está ahí con su micro abierto o quiere preguntar algo? ¿Escucho? Profesora, estamos en horario de receso. ¿Hay receso? Y la otra vez no hice recesos, me fui de frente. Uy, Dios mío, pero nadie me dijo nada tampoco. El día sábado. Ya. Entonces hay receso. Esperamos 10 minutos y volvemos entonces. Ya, hasta la 1. Ok, gracias por avisar. Jóvenes, continuamos. ¿Están presentes? Continuamos, ¿ok? Estábamos en esta lámina que está relacionada a la comunicación neuronal, ¿ya? Habíamos dicho que la neurona se excita, pero si la neurona se excita, da lugar a la recepción, conducción y transmisión de señales electroquímicas. Pero ese movimiento, ese accionar, solamente es posible a través de dos situaciones sinápticas que se dan dentro de la neurona. Una dentro de la neurona, que es la transmisión del soma hacia el telodendrón, o sea, a lo largo de todo el axón, que da lugar a los cambios de iones de potasio, ¿no? De sodio y potasio. Y se denomina esa acción por el componente que utiliza lo que es sinapsis eléctrica. Y la otra es cuando se comunica una neurona con otra neurona. Cuando se comunica una neurona con otra neurona, lo que va a ocurrir es que la neurona, que es la que transmite la información, que trae el impulso nervioso, está haciéndolo a través de uno de sus botones sinápticos o presinápticos o
botón terminal, que realmente es parte del axón. Entonces, esa parte terminal o botón terminal o sináptico de la neurona, todos ellos contienen biológicamente neurotransmisores. O sea que la comunicación química o sinapsis química que se hace de una neurona, esta es la neurona 1 y esta es la neurona 2. El botón sináptico va a dar lugar a que en razón del impulso nervioso suelte un neurotransmisor en el espacio sináptico. Y la otra neurona va a abrir sus receptores sinápticos, pues postsinápticos, dando como consecuencia que el que recepciona la información exclusivamente es el mismo receptor de acuerdo al neurotransmisor que se suelta. Y aquí comienza igual la misma transmisión. Por eso mira acá te dan el ejemplo. En razón de una sola neurona que se comunica con otra, con otra, con otra. Aquí se produce, se sistematiza la información recepcionada, se transmite el impulso nervioso a nivel de la sinapsis eléctrica en cambio de iones sodio y potasio, y la parte terminal, que seguro es un botón terminal, se está comunicando con la nueva neurona, que también a nivel del axón, a nivel eléctrico, lo va a pasar hacia la parte del telodendrón para que después este telodendrón, en razón de su botón sináptico, se comunique y transfiera esa información a la otra neurona y de así la transmisión. Pero ocurre que acá te lo hacemos en una forma lineal en que una neurona, otra neurona, pero no es así. Porque realmente, si te has dado cuenta acá en la imagen, esta neurona, mira cuántas ramificaciones tiene. ¿Cuántos botones sinápticos tiene? Por eso es que cuando se habla de funcionamiento cerebral, no se habla de neuronas, se habla de redes neuronales, porque cada botoncito se está relacionando con otra neurona. Y se ha visto que algunas células nerviosas, como la de la neurona, tienen la característica de poder contactarse hasta con 2000 neuronas, ¿ok? O a más. Entonces mira cómo y de qué manera realmente nosotros para la explicación es que hacemos que veas 1, 1, 1, 1. Pero realmente no es así. Es un conglomerado, parece un laberinto, pero no hay laberinto ahí. Las situaciones funcionales de nuestro sistema nervioso son tan sistémicos, tan organizados, que realmente lo que hace el caos no es la parte funcional, es la parte psicológica, lo que viene de afuera, ¿te das cuenta? Así que eso es lo que tienes que tomar presente aquí. Ahora, haciendo una situación en un mapa conceptual en razón de todo lo que tenemos que ver y todo lo que hemos estado hablando, vas a tener que el sistema nervioso está dividido en dos subsistemas principales. El sistema central y el sistema nervioso periférico. Tienes que comprender que estos dos sistemas no andan por separado. Estos dos sistemas interactúan en conjunto. El sistema nervioso central es el comando, un comando que sistematiza lo que viene del sistema nervioso periférico y a la vez da respuesta hacia el sistema nervioso periférico. ¿Te das cuenta? O sea que este sistema nervioso central no actúa directamente en lo que es el órgano, en lo que es el músculo, en lo que es la glándula. No, él no actúa directamente. Quien actúa principalmente son los subalternos. Por eso es que podríamos decir, en razón de una línea militaresca, podríamos decir que aquí en el sistema nervioso central están los oficiales, pues los comandantes, los capitanes, ¿no? Y aquí en el sistema nervioso periférico, en el nombre, está el sargento. Pero ese sistema nervioso periférico como sargento comanda a los soldados. Y los soldados vendrían a ser el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autonómico vegetal.
vegetativo, que son todo el cableado que tiene nuestro organismo en general, desde la cabeza hasta los pies. Por eso es que nosotros tenemos nervios que realmente a nivel voluntario nos dan información sensitiva y motora a nivel craneano y a nivel raquídeo. Y tenemos también, en razón del sistema nervioso autonómico vegetativo, ramificaciones nerviosas que obedecen a situaciones sistemáticas de los órganos a nivel simpático y parasimpático. Este sistema nervioso autonómico vegetativo está comandado por el hipotálamo, pero el hipotálamo es la plana mayor. Por eso es que nuestro sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, plana mayor, donde lo más sofisticado y lo más, si se puede decir, los niveles más altos de la gobernancia está dado en razón del encéfalo. Porque la médula es una gran estructura refleja que cuando nada más está con el encéfalo o relaciona funcionalmente con el encéfalo, hay acciones voluntarias. Pero cuando no está con el encéfalo, como es en el caso cuando hay una situación de coma o cuando hay una situación de fractura o lesión de la médula espinal, mientras más altos sean los niveles, el sujeto ya no se conecta con el encéfalo. Tienes el caso de las tetraplegias y tienes el caso de las paraplegias, ¿ok? Entonces, este encéfalo es más sofisticado en razón de estructuras, porque está conformado por los dos hemisferios cerebrales, que es lo que reciben el nombre del cerebro. No cometas el error de decir que dentro de tu cráneo tienes el cerebro, porque dentro de tu cráneo lo que tienes es el encéfalo, y el encéfalo está conformado de todas estas estructuras que están acá. Los hemisferios cerebrales, denominados cerebro, los ganglios basales y el diencéfalo en sus 4 formas, tálamo óptico, hipotálamo, te dije hipotálamo, epitálamo, que es lo que se confundió Descartes y dijo que realmente ahí estaba toda la mente, que es la glándula pineal. Y el subtálamo, que son los núcleos de Lewis, que realmente se alteraron y se deformaron en el caso de Bruce Lewis, y le dio lugar a que tome una determinación muy dramática, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a estas estructuras. Aparte de eso, de lo que es estas estructuras diencefálicas, tenemos al cerebelo y el tronco encefálico con sus estructuras conformadas en un solo, porque el tronquito encefálico realmente de este tamaño, más o menos, mira, y tiene como característica tener 3 partes. Una más grande, que es la protuberancia anular o puente de Valorio, pero a la parte superior está el mesencéfalo, que es el que donde se encuentra la sustancia gris, que es la que produce el Parkinson, cuando se disminuye la dopamina. Y la otra es el bulbo raquídeo, que es donde se encuentran los centros vitales de nosotros, respiración, ritmo cardíaco, ¿verdad? Y a todo lo largo de este tronquito encefálico es que se encuentra la formación reticular, vital para nosotros en razón del estado de conciencia. ¿Ok? Entonces, mira, todas estas situaciones estructurales son las que realmente están manejándose en razón de nuestro cuerpo a nivel sistémico. Vuelvo a repetirte, lo que está directamente vinculado con nosotros es la parte de la comandancia, que realmente obedece a todo lo que está dentro del encéfalo y todo lo que está dentro de la médula espinal. Y todo lo que es periférico es lo que acá está de color verde y lo ves como cableado, tanto en la parte del cráneo, dentro del cráneo, tanto como en lo que es a nivel músculo esquelético. En especial, lo que es el sistema nervioso periférico obedece a situaciones tanto motoras como sensitivas, ¿no? A nivel consciente e inconsciente. Por eso es que lo que corresponde a lo autonómico vegetativo va a estar directamente vinculado a lo simpático y parasimpático. Y lo que está relacionado
a lo somático está en razón de los receptores, cómo llevan las sensaciones de todo el cuerpo hasta lo que es la parte del sistema nervioso central, y está relacionado también a cómo la información del sistema nervioso central da órdenes voluntarias hacia la parte somática, ¿ok? Eso es lo que tú tendrías que diferenciar bien claro en razón de todo eso. Acá tenemos otro cuadrito en una forma más de un cuadro sinóptico, y tenemos en razón de que el sistema nervioso central está conformado por cerebelo y médula espinal, pero el sistema nervioso periférico por todos los nervios que están relacionados, tanto las ramificaciones del cráneo como lo que corresponde afuera de lo que es la columna vertebral. En sí, todas las ramificaciones salen fuera del cráneo y de la médula espinal. O sea, se dice de nervios cuando realmente ellos tienen contacto a nivel, sea motor o sea sensitivo, más lo sensitivo con los receptores sensoriales, y lo motor con músculos, glándulas, ¿verdad? Y órganos, ¿ya? Entonces, mira, todo este detalle está directamente como nada más para reafirmar, confirmar y darte a entender las características estructurales y funcionales de cada una de las estructuras o subestructuras que tiene nuestro sistema nervioso, ¿ya? Por eso es que tenemos la característica de imaginar cosas en razón de un nivel tridimensional o un nivel pictórico, y eso está encargado el lóbulo parietal. Tenemos la característica de pensar, de organizarnos, de sistematizar acciones, eso es característica del prefrontal. Si es que deglutimos, está el ritmo cardíaco, la respiración, eso es del bulbo raquídeo. Si es que manejamos equilibrio, tono, coordinación, eso es del cerebelo. Y si es que manejamos a nivel músculo esquelético acciones en razón de defensa o en razón de nada más, de sostenernos dentro del ambiente ante una situación sorpresa, esos son reflejos que se manejan a nivel de la médula espinal. La médula espinal está considerada como la gran estructura refleja. Mira, nada más te comento. Ha habido casos de accidentes en donde la persona, una madre gestante de 8 meses, o puede ser de 6, 7 meses, hasta menos, está embarazada y tiene muerte cerebral. Pero ocurre que al conectarla a los aparatos que realmente le dan vida, lo que está muerto es la parte encefálica, pero no está muerta la parte neurovegetativa de la médula espinal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente una persona que ha muerto cerebralmente y está embarazada puede continuar el proceso del embarazo de una forma pues inducida, de tal manera que ese niñito dentro del claustro materno es como que fuera su incubadora natural. ¿Qué es lo que se tiene que hacer nada más por la maravillosa acción refleja de la médula espinal? Se tiene que alimentar a ese cuerpo, se tiene que estimular a ese niño y tiene que cuidarse todos los signos vitales de esa madre, porque de esos signos vitales de la madre es que esa incubadora va a seguir dándole vida a ese nuevo ser. Después, cuando ya ha culminado el proceso biológico, porque el embarazo es un gran ritmo circadiano de 9 meses, entonces los médicos son los que deciden específicamente en qué momento le dan alumbramiento a ese niño. De hecho, no es normal, no es natural, es por cesárea. Una vez que nace el niño, realmente la familia ya decide que parta la mamá, porque ya esa madre no va a poder sustentar ni alimentar a esa criaturita. Acuérdate que las criaturitas lo primero que logran con su madre es el apego. Entonces se traslada ese apego al pariente que realmente lo va a cuidar. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica que tiene la maravillosa acción que tiene nuestro cerebro.
Lo que sí te digo que en razón de la evolución de las especies vamos a tener que los cerebros son lincencéfalos y giroencéfalos. Lincencéfalos es cuando no tienen ninguna circunvolución, como es en el caso de los animales más que están por debajo de la escala. Pero aquellos que realmente han tenido praxis, han tenido acciones en donde han ido adecuándose, acomodando, solucionan en cierta forma problemas, ellos sí han hecho geométricamente sofisticado las acciones de su cerebro. Por eso es que se forman las circunvoluciones. ¿Ok? Entonces el cerebro específicamente del ser humano es giroencéfalo. ¿Ya? Ese cerebro giroencéfalo, como lo ves aquí, ¿ves? Todas las circunvoluciones que tiene la capacidad que a la hora que lo extiendes puede llegar a 2 metros 200 centímetros cuadrados. Mira, este cerebro está protegido. Y quien lo protege principalmente son 3 membranas. Las 3 membranas meninges. Una que es la más dura, que así tú quieras jalonearla, a veces ni la rompes, que es la dura madre, tapiza el hueso. Las otras 2 se complementan para formar especialmente el espacio subaranoideo, que va a dar como consecuencia a que por ahí va a recorrer el líquido cefalorraquídeo. La pía madre, que es la que está más tapizada a la estructura nerviosa, es que da lugar a unas trabéculas de pía madre, por eso es que el espacio subaranoideo no se pega como que juntas 2 bolsas, no, hay un espacio gracias a las trabéculas de pía madre que da lugar a un sostenimiento, a que como unos pilarcitos, ¿no? Ahí que no deja que se pegue y pueda ocurrir el recorrido del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El peso aproximado del sistema del cerebro, estamos hablando solo del cerebro, el peso aproximado del cerebro es de 1.350 gramos en un adulto. De acuerdo a cuando va desarrollándose, creciendo el niño, es donde ya cuando llega adulto llega aproximadamente a ese peso, ¿ya? Es la parte más grande y voluminosa y es la que se conoce como hemisferios cerebrales. Como tú ves aquí a los colores, está dividida en 4 lóbulos. El amarillo es el frontal, el verde el parietal, el rojo el occipital y el morado es el temporal, ¿ya? Estos lóbulos tienen funciones específicas. Por eso es que tenemos que, entre otras, el lóbulo frontal planifica, organiza, razona, reflexiona, soluciona problemas, la verdad, y maneja todo el ámbito de la personalidad, especialmente a cómo a nivel nociológica, cognitiva, controla su moral, su ética, ¿no? Maneja muy bien la situación operativa de memoria a corto plazo, gracias a cómo interactúa con la memoria a largo plazo. Pero cuando tú operas, ahorita que me estás atendiendo, tú me estás atendiendo y me comprendes mejor por esta memoria de corto plazo. ¿Ok? El parietal, esquema corporal, es sensibilidad en general, tacto, presión, dolor, temperatura, gusto, senestesia, sinestesia, sentido del cuerpo en el espacio, esa es la sensibilidad, ¿ya? El occipital procesa principalmente lo que está relacionado a la vista, forma, color y movimiento, profundidad, ¿no? En razón de la visión, ¿no? El temporal, funciones némicas o léxicas, ¿no? Percepción auditiva, motivaciones básicas, ¿no? Está nuestra memoria y a nivel hipocámpica, ¿no? Y has de entender también que a nivel de toda la corteza cerebral hay áreas ya que la clínica, la neuropsicología, la neurología ha especificado notoriamente a través de los diferentes accidentes o casos que se han presentado. Por eso es que tenemos el área motora primaria, que es el área del movimiento voluntario. Tenemos el área sensitiva primaria, conocida como somatoestésica, que es el área donde se maneja la mayor cantidad de sensibilidades, por eso se llama sensibilidad general. Tenemos el
a grosso modo, el área del conocimiento del código lingüístico que está directamente vinculado al área de Yerine, el código. Por eso, si tú puedes leer es porque reconoces el código, ¿entiendes? Reconoces la forma de la escritura, la forma de la letra, del número, por eso es que puedes leer. Ese es el área de Yerine. Tenemos el área de la comprensión del lenguaje, que está relacionado al área de Wernicke. Tenemos el área también auditiva primaria, ¿no? Tenemos lo que corresponde al área de la escritura del lenguaje, que está especialmente en el frontal, que es en razón del movimiento de la escritura. O sea, cuando escribes hay un movimiento, eso lo controla el área de Esner. Y tenemos el área de Broca, que está relacionada a lo que es la articulación del lenguaje, ¿ya? El área anterior que ves tú acá, que es el área que está relacionada a la prefrontal, es la más sofisticada y la más nueva, es la más compleja, que hasta ahora entre todos los animales lo maneja más el ser humano, el área prefrontal. Sabemos que hay neuronas, mira, estas neuronas de asociación, estas neuronas integradoras, interneuronales, asociación, intercalares, en una millonada, en un conjunto muy, muy grande, son las que realmente interactúan con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Ok? Pero esas neuronas en su conjunto, específicamente su axón, forma lo que es el cuerpo calloso y da lugar a que se pueda comunicar ambos hemisferios en forma dinámica. Por eso, mientras nuestro hemisferio izquierdo es rígido, nuestro hemisferio derecho es flexible, mira. Y hacer la rigidez con la flexibilidad se equilibra gracias al gran cuerpo calloso. Funciones, entre otras, del izquierdo: razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. Funciones del derecho: intuición, o sea, del hemisferio derecho, intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Por eso es que ese detalle del sujeto que toca su guitarra está manejando una situación de sentido artístico, un sentido musical, pero la letra, el concepto, la acción, en razón de cómo se debe cantar, cómo se debe decir, está en el izquierdo. ¿Okay? Entonces, mira, todas las acciones que hacemos, las hacemos de esa forma, en la mayor parte, ¿ya? Ahora, dentro de nuestros cerebros tenemos la característica en especial de tener dos zonas que identificó Penfield. Se le llamó el homúnculo de Penfield motor y el homúnculo de Penfield sensitivo, ¿ya? Pero ocurre que aquí está relacionado solamente a la corteza cerebral, que en sí corresponde a lo que es esta parte. Mira, acá es la parte motora, zona motora primaria, y acá vuelvo a repetir, esta es la zona motora primaria, acá está ese homúnculo en un corte frontal, y aquí está en la zona sensorial o somatoestésica. Pero ahora lo vemos en este corte, aquí lo vemos. Por eso, mira, es una vista superior del cerebro y lo ves aquí en especial, la vista superior del cerebro, y estamos viendo que en color rojo tenemos a lo motor, tanto en el de hemisferio derecho y izquierdo, y en el color verde tenemos, tanto en el derecho y el izquierdo, verde no, celeste, el sensitivo, ¿ok? Lo que te demuestra estas imágenes es nada más cómo en la investigación que hizo Penfield descubrió que realmente esa corteza, tanto en lo sensitivo y en lo motor, hay zonas que están más ampliadas en razón de la recepción, ¿no? Si se puede decir, específica y compleja de las sensaciones o del movimiento. Por eso es que se muestra como mostrito.
Y tú en tu sentido y tu criterio lógico sabes que más usas la mano. Por eso tanto en eso es la mano. Para movimiento o para sentir. O sea, tú sientes minuciosamente muchas cosas con tu mano, ¿la verdad? Y también está en realce lo que es la cara, los sentidos, pero también los movimientos. ¿Okay? La lengua, y ves en forma pequeña algunas partes del cuerpo que realmente no han sido notorias porque no se usan mucho, pues. Están ahí, pero no se usan mucho. ¿Ya? El cerebelo es una de las estructuras nerviosas que realmente, gracias a la praxis, a la experiencia, ya como consecuencia que el sujeto aprenda a moverse a nivel de equilibrio, a nivel de coordinación y adecue muy bien su tono muscular. ¿Ok? Si tú has aprendido a caminar, a escribir, a montar bicicleta, a correr, a manejar un equipo o a nivel en una situación de un aparato, es porque ese cerebelo ha adecuado esas tres funciones. Equilibrio, coordinación, tono muscular. Pero no lo aprendes de la noche a la mañana, es un aprendizaje. De ahí que vienen las habilidades sinestésicas del ser humano, en razón de cómo y de qué manera ha adecuado su situación muscular para la acción. Pero cuando hay decremento en lo que corresponde por una alteración, una situación de enfermedad, hay procesos de enfermedad, pues por eso se puede presentar la ataxia, en donde realmente lo que se va a encontrar es que va a haber movimientos descoordinados, va a haber dismetría, ¿no? Lo malo es que en los procesos que se dan ante la enfermedad del cerebelo, a veces ya no hay una reversibilidad, ya no hay cura. ¿Ok? Entonces el asunto está acá, que el cerebelo, en razón de lo que hace, practica a nivel de la experiencia, es que ayuda al cerebro a moverse. Él es el que le ayuda. Por eso, regula movimientos voluntarios, brinda mayor equilibrio, permite movimientos uniformes y coordinados. A mayor habilidad que tenga el sujeto en el movimiento, se le dice inteligencia sinestésica. El tronco encefálico es el gran tronquito de la vida. Si realmente este tronquito se enferma, se malogra, se destroza en un accidente, ese sujeto es declarado inmediatamente a través de las pruebas y todo con muerte cerebral. Esa muerte cerebral da como consecuencia que el paciente sea conectado a máquinas para ver cuánto y de qué manera los parientes desean y aceptan que sea ese cuerpo facilitado para donación de órganos. A lo largo de este tronco encefálico se encuentran muchos reflejos. El reflejo de la tos, de deglución, ¿no? Y también hay acciones que están directamente vinculadas a la respiración, a lo que es el control de la vasculación, o sea, de la circulación sanguínea, ¿no? Y lo otro que es muy importante que está acá en el tronco encefálico es que está la formación reticular, que es el que va a manejar nuestros estados de conciencia y también las situaciones que van a involucrarse directamente con el sueño y la vigilia, ¿ya? Por eso es que te dije en la situación motivadora, te dije hay Sara y hay Sar, ¿verdad? Te dije en la situación motivadora, hay Sara y hay Sar. Estos dos sistemas marcan situaciones circadianas en razón de la formación reticular, en donde 24 horas sistematizan para que el ser humano 16 horas esté despierto y 8 horas esté dormido. Cuando el sujeto está despierto, disminuye lo que es el tono cortical, o sea, la energía la disminuye. Y cuando el sujeto está dormido, recupera, equilibra esa energía que se pierde en el día. ¿Qué es lo que hace en el sentido de Sara que se pierda la energía? Es que Sara, cuando estás despierto, estás al 100% con tus procesos cognitivos. Y esos procesos cognitivos, así no hagas nada y estés despierto, estás mirando, estás oyendo, está desgastando la energía de tu cerebro. ¿Ok? Entonces, por eso es que se cansa la gente.
Y más aún si lo usas, el cansancio se acelera más. Por eso se obliga que el ser humano, bajo un mecanismo circadiano o de reloj biológico, el sujeto tenga que equilibrar esa energía durmiendo. Sara. Ya lo expliqué antes, pero eso no lo voy a volver a decir mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La formación reticular irradia, cuando está con toda su potencialidad, irradia energía a todos los sitios localizados en estructuras de nuestro sistema nervioso. Por eso es que podemos operar. Por eso este dibujo enmarca una idea de cómo es que se proyecta hacia todos lados del sistema nervioso. ¿Ya? Lo otro que vamos a tener es lo que corresponde al sistema nervioso pues periférico. Ese sistema nervioso periférico lo vamos a tener a nivel somático, donde va esa parte somática de los nervios raquídeos. Te dije, los nervios raquídeos salen de la columna vertebral, específicamente de la médula espinal, ¿no? Y esos nervios raquídeos tienen la característica de ser 8 cervicales, y tú dirás, pero ¿por qué son 8 cervicales si son 7 vértebras? Es que lo que ocurre es que el primer par raquídeo sale por encima del atlas y el segundo par por debajo del atlas. Entonces, ¿cuál es la característica? Que en vez de 7 hay 8. Hay 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un cocigio. Ahí es la suma de 31 pares craneanos. En cada sector metamérico, sector de la médula espinal, hay un paquete de fibras, que esto es lo que lo representa. Acá solamente ponemos uno para la explicación. Un paquete de fibras nerviosas que tienen la característica, unas, de llevar la información a la médula espinal, esas son lo que están comprometiéndose a los nervios sensitivos, y otros de llevar la información de la médula espinal hacia los órganos, músculos, glándulas. Esos son los motores. Pero ocurre que en el sistema nervioso periférico, en la parte raquídea, los nervios son mixtos. O sea, quiere decir que el paquete sensitivo y el paquete motor se juntan formando lo que se denomina nervio raquídeo. ¿Okay? Vuelvo a decirte, no hay uno, son varias, las metameras son varias, ¿ya? Y lo que sí tienes que entender que la única rama que tiene ganglio dorsal o ganglio raquídeo es la rama sensitiva. ¿Por qué? Porque cuando entra la información, se tiene que sistematizar si es interoceptiva para ser procesada en la parte de la médula, la zona interoceptiva. Vamos acá con mi bolita. Esta zona de acá de la médula es la interoceptiva, la parte central, ¿ya? Propioceptiva, la que va hacia arribita, nada más, que es la que procesa situaciones de músculo y tendones. O puede ser tal vez esteroceptiva, que es lo que procesa más las situaciones externas en razón de piel. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Este ganglio no está por gusto, es para sistematizar. ¿Ok? Esa es la característica ahí de lo que corresponde a lo raquídeo. Lo craneano son 12 pares craneanos. Son 12 pares craneanos en donde dos, porque acá hay uno que no se ve, que no está porque es cerebral, ¿no? Los dos están en el cerebro. El óptico y el olfatorio están en el cerebro. Y los otros 10 están en el tronco encefálico. La característica de estos nervios craneanos es que realmente van a dar movilidad, motilidad y sensibilidad a lo que son todos los órganos o piel o estructura o movimiento óseo en lo que es la cara, ¿ya? Por eso es que vamos a tener ahí el oculomotor, el patético, el troclear, el trigémino, el aductor o aducen o motor ocular externo, que es el sexto, el séptimo, el facial, el octavo, el cócleo vestibular o auditivo le han colocado acá,
el noveno, el glosofaringio, vamos a tener el vago neumogástrico. Al vago es al que le dicen vago, pero no es el vago porque él trabaja en todo, casi, tanto a nivel torácico como a nivel ventral, por eso se le dice neumogástrico, ¿ya? El onceavo, el espinal o accesorio, y el doceavo, que es el hipogloso. Esos son los nervios que inervan, motivan a nivel sensitiva, motor o mixta a todo lo que es la cara, ¿ya? La otra situación que tenemos a nivel biológico en el sistema nervioso es que tenemos al sistema nervioso periférico, pero al componente que está directamente vinculado con lo que es esa actividad autonómica vegetativa. Lo que ocurre es que realmente hay una serie de neurotransmisores que cumplen funciones excitatorias y otras inhibitorias o de relajación o de tranquilidad. Eso marca ritmos circadianos. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo humano tiene la característica de activar sistemas por horas, por días o por mes, o tal vez, mira, a través de los años. Por eso es que hemos tenido a nivel del sistema nervioso autonómico vegetativo cambios que han obedecido a años, como cuando se te ha caído los dientes. ¿Ok? Eso ha obedecido netamente a la acción simpática y parasimpática del sistema nervioso autonómico vegetativo. También has tenido cambios primarios y secundarios a nivel de tus órganos sexuales. En el hombre se presenta después a nivel biológico el proceso de espermatogénesis y en la mujer el proceso de ovulación. Pero todo eso obedece a cómo las lecturas se han dado a nivel genético. La mayor situación de ciclo circadiano que vamos a tener tanto en el hombre como en la mujer es lo que va a producirse en cada ser humano en razón del climaterio. En el hombre la andropausia y en la mujer lo que es la menopausia. ¿Ok? Entonces eso se va a producir y son los ritmos circadianos grandes, pero lo que tenemos notoriamente nosotros es aquellos que están relacionados a qué. Lo que está relacionado a lo que es el hambre, la sed, la misión, la defecación, o sea, los procesos esfinterianos, los procesos de activación metabólica homeostásica, eso es lo que vemos a diario, cotidiano, pero lo otro también ya se va desenvolviendo, ¿ok? Entonces, y ocurre que también tenemos situaciones sistémicas en razón del sistema autonómico vegetativo a cómo y de qué manera se presentan los estímulos. Por eso es que sabes, y tú sabes seguro de que cuando estás con miedo, lo que está funcionando más es lo simpático. Por eso es que se dilata tus pupilas, piloerección, porque el simpático en el momento del estímulo se activó, pero no estás con la dilatación pupilar siempre, pues. ¿Entiendes? Porque ahí entra el parasimpático, para la contracción. Entonces, los órganos van a tener esa situación circadiana en donde los órganos van a cumplir acciones de acuerdo al estímulo como se presente, en donde por un lado se estimula, por otro se inhibe, por un lado se contrae, por otro se dilata, así marcando situaciones de funcionamiento interno autonómico vegetativo. ¿Ok? Entonces, miren, jóvenes, esa es la parte de... Ahora, el sistema límbico te dije que realmente tiene la característica de unirse en varias estructuras que ya hemos descrito. Pongamos, se unen los tálamos, se unen la situación de parte de los hemisferios cerebrales, como el área de lo que corresponde, el área del cíngulo, el circuito de Papez, la amígdala cerebral, el hipocampo, ¿no? Entonces hay hasta el mismo tálamo, mira, y hasta la misma parte prefrontal, porque la área de acá está entendida que se compromete al control de las emociones. Esas estructuras van a facilitar enormemente que todo nuestro sistema nervioso actúa en razón de las emociones. Por eso es que tenemos que el tálamo recepciona información de los sentidos, excepto del olfato,
y también del vestibular. El hipotálamo realiza homeostasis y también realiza situaciones de acciones reflejas en razón cuando el sujeto está en una situación comprometida, en donde va a manejar huida, ¿no? O defensa. La amígdala especialmente va a trabajar todas las situaciones del aprendizaje emocional que puede ocurrir en razón de los acontecimientos o puede ser también la que activa reacciones reflejas emocionales como vimos en esta laminita de acá en donde vemos a don Ramón que está renegando. Entonces su amígdala cerebral es la que le recordó o tal vez asoció con algo que miró por ahí y le dio la cólera en razón de todo el recuerdo que haya tenido. ¿Ok? Entonces, mira dónde estamos aquí. Entonces, mira, por eso la amígdala cerebral tiene una característica muy importante dentro de todo este concomitante de las situaciones emocionales, dentro del sistema límbico, porque es la que a nivel némico maneja especialmente nuestra memoria emocional. Y el hipocampo ni hablar, porque el hipocampo es el que tiene pues todos los aspectos, ¿no? De las acciones némicas a nivel corto plazo, largo plazo, espacial, ¿ya? Lo que sí entendemos y hay que comprender más que la plasticidad cerebral, y eso ya tienes que tenerlo bien presente, no es algo que sea nuevo ni tampoco algo que solamente ocurre ante situaciones enfermas, no. Tú desde que has nacido en tu cerebro se ha dado la característica en tu neurodesarrollo, la plasticidad cerebral. Y se va a seguir dando mientras estés en proceso de aprendizajes hasta tu muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la plasticidad cerebral está relacionada a la capacidad, o sea, al aprendizaje, a la adquisición adaptativa del sistema nervioso. Tú te vas a otro país, tienes que aprender otro idioma, costumbre, todo lo que has hecho es plasticidad cerebral. Mira. Y también tiene que ver con la reestructuración funcional de las redes neuronales a lo largo de la vida. Experiencia y aprendizaje modifican y posibilitan nuevas conexiones sinápticas. Si vemos un cerebro sano y un cerebro enfermo, lo que tú vas a tener en cuenta es que en los dos casos va a actuar la plasticidad cerebral. Nada más que en el cerebro sano, el aprendizaje, la estimulación, el entrenamiento, va a potencializar ese cerebro para nuevas acciones, nuevas competencias. En cambio, ante una lesión, la terapia cognitiva de rehabilitación que se procesa a nivel multidisciplinaria va a dar consecuencia a que se reestructure una función que se perdió, mira. Pero no se estructura en razón de lo que murió, las células que murió, no. Lo que va a ocurrir, que eso lo que se perdió lo va a aprender otra zona. ¿Ok? Entonces, mira, eso tómalo bien en cuenta. No te centres ni digas, no, la plasticidad cerebral es cuando el cerebro está enfermo. No. Una persona sana, desde que ha nacido hasta la fecha, sigue teniendo ella plasticidad cerebral. Si tú te comprometes a estudiar un idioma, lo que vas a hacer especialmente es agenciarte de un sector cerebral que va a, como quien dice, a tener la responsabilidad de que aprendas eso. ¿Entiendes? Y ahí se ha cumplido plasticidad cerebral. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a ver, ¿algún comentario, alguna situación que está en duda, que no hayas entendido, para poder aclararte? ¿Aló? Jóvenes, ¿entienden o están o no están? Claro, profesora. Todo claro, Miss, todo claro. Ok, entonces nos vamos a la práctica, ¿ya? Muy bien, estamos aquí en la número 1. El caso de Phineas Gage es un hito paradigmático en la evolución de la neuropsicología. Este sujeto sufrió un accidente. Una barra de metal le atravesó la mejilla izquierda, pasando por detrás del ojo de ese mismo lado, hasta perforar el segmento inferior del área prefrontal de su cerebro,
increíblemente, sobrevivió. Luego se reveló que su lenguaje y su inteligencia era normal. Sin embargo, otras áreas de su comportamiento resultaron notablemente deterioradas. Señale el valor de verdad o falsedad de las proposiciones que describen los efectos de la lesión en el área prefrontal halladas en este personaje. 1. Perdió la capacidad de experimentar emociones sociales como la empatía. 2. Afectó su conducta, se tornó una persona grosera, violenta e impredecible. Y 3. Perjudicó su actitud para reconocer a personas de su entorno sociofamiliar. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Puedes marcar por el chat o puedes decir la clave. La letra C. La letra C nos dice, C, a ver, ¿quién nos dice? A ver, ¿quiénes están con C? Con C, no de C de agua. ¿Quién está con, quién dice C? ¿Quiénes han mencionado, por favor? No han marcado nada en chat. ¿Quiénes son? ¿Puedes decirme tu nombre? Sánchez, Piero me dice C. ¿Alguien más contestó también? A ver, ¿alguien más? Acuérdate lo que te he dicho anteriormente. Si te equivocas, se aprende más de la frustración. Melody nos dice el C también. Daphne nos dice C. C. Y ya van 4. ¿Ya? Saavedra también dice C. Muy bien. Y creo que la mayoría está contestando especialmente la C. Muy bien. Lo que nos está refiriendo principalmente, ¿no? En razón de lo que le ocurrió a él, ¿no? Porque él realmente era tranquilo, era todo, pero después, ¿qué ocurrió con él? Cambió por completo. Entonces, la uno realmente perdió la capacidad de experimentar emociones sociales como la empatía, de acuerdo a lo que nos describe. Y la 2 también afectó su conducta porque no se comportaba igual como antes, mira. Se tornó una persona grosera, violenta, impredecible. Pero la 3 dice, perjudicó su actitud para reconocer las personas de su entorno sociofamiliar. Eso no está diciendo el texto. Entonces, lo que ocurrió exactamente está relacionado a la 1 y a la 2 como verdadera. Por eso la respuesta correcta está en la C. ¿Ya? La 2. El famoso neurólogo Corbinian Brougham reveló un mapa sobre el cerebro humano. ¿Te acuerdas la vez pasada que te puse un mapa en razón de lo que Gal hablaba? Pero te dije actualmente, ¿no? Esto sí es cierto y está tipificado por número. Ese es el mapa que se refiere, ¿no? Y si no, te lo saco ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas este mapita de acá que vimos? ¿No? Este mapa de acá. ¿Ya? Aquí. A ver, un ratito. Acá vimos. ¿Te acuerdas esto que lo explicamos la semana pasada, verdad? Este es el mapa de que se dice de Brougham. ¿Te das cuenta? Es un mapeo, ¿no? Y citoarquitectónicamente se ha dividido toda la parte del cerebro. A eso es que se está refiriendo, ¿ya? Entonces volvemos aquí. El cerebro humano, en el cual identificó 52 áreas con sus respectivas funciones distribuidas en 4 lóbulos corticales. Señale la alternativa que comprenda las proposiciones correctas implicadas en el funcionamiento del lóbulo temporal, solo el temporal. Recordar los nombres de las capitales de los países de Europa, 1. Comprender el texto como un artículo de física cuántica. Identificar el paso de una ambulancia por el sonido de su sirena.
Y 4, realizar la acción de la señal de la cruz al pasar por una iglesia católica. ¿Cuáles serían las respuestas correctas? La B. ¿B? La B. ¿Hay alguien que dice algo en contra? Ahí vamos a ver el chat. El chat está triste en esta pregunta. La 2B. También Melody, los que han contestado en voz. Ok, vamos a contestar. ¿Ya? Mira acá. Te habla del lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal, tanto en su cara externa lateral como en su cara interna medial, tiene como característica, y en especial la medial base, tiene como característica de tener al hipocampo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que en la número 1, recordar, hipocampo, memoria, ¿verdad? Recordar los nombres de las capitales de los países de Europa. Sí es. Muy bien, estamos bien. 2, comprender. Comprender, pero acá hay un detalle en comprender, porque tú también podrías decir, ah, no, ese es Wernicke, porque está comprendiendo, es Wernicke. No. Acá dice comprender el texto sobre un artículo de física cuántica, o sea, lo está leyendo. Y la lectura de los códigos lingüísticos, reconocer los códigos lingüísticos en la gráfica, en el texto, es parte no de Wernicke, es parte de Yerine. ¿Entiendes eso? Es Yerine. Entonces no puede ser. 3, identificar. Si tú identificas, es porque realmente has utilizado operativamente tu memoria. Porque tienes que haber utilizado la memoria para poder identificar algo que realmente tienes que haber aprendido. El paso de una ambulancia por el sonido de una sirena. Y 4, realizar la acción de la señal de la cruz al pasar por una iglesia católica. La acción es movimiento voluntario, ¿verdad? Puede ser involuntario también, pero ocurre que aquí es voluntario. ¿Por qué? Porque la persona ha decidido, tiene intención de hacer un movimiento en razón de su fe. Señal de la cruz es el área motora primaria. ¿Ok? Entonces es frontal. Muy bien. La respuesta de todos los que han contestado está muy bien. Está en la letra B. Nos vamos a la última. María fue una de las víctimas de la explosión de una granada en la discoteca de un distrito de Lima, septiembre 2023. Salió ilesa, pero cuando tiene recuerdos que se asocian a estímulos relacionados con el evento traumático, como centros de entretenimiento, personas bailando o escuchan música con alto volumen, tiene temor y trata rápidamente de evitarlo. Sufre de pesadillas y frecuentemente momentos de miedo. Identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. 1. La amígdala se relaciona con el recuerdo de emociones. 2. La ansiedad y el miedo son controlados por la formación reticular. Y 3. El sistema nervioso somático integra la información de pesadillas. ¿Respuesta correcta? La A. ¿Ah? ¿Alguien dice otra? A ver, vamos a ver el chat. Tal vez hay alguien que dice otra. 3A, ya dice Juan y los que han hablado por voz. ¿No? ¿Alguien están de acuerdo? Parece. ¿No es verdad? Vamos a explicarlo. Mira, ya cuando estemos en la clase, que es la clase 11, condicionamiento, aprendizaje conductual, te vas a dar cuenta que realmente las experiencias traumáticas son las que se enquistan en la memoria
emocional, que es en base neurofisiológica, la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la muchacha que es María aquí asocia con el entretenimiento, personas bailando y escuchan música después de lo que ocurrió hace tiempo, o eso ocurrió, asocia. Y como asocia la amígdala cerebral en razón del recuerdo emocional que activa. Entonces es de hecho que ahí la amígdala cerebral está actuando al full 100% en razón de este ítem. En el caso de la 2 dice, la ansiedad y el miedo son controlados por la formación reticular. Mentira. La ansiedad y el miedo, si te ponen el hipotálamo, tal vez puede ser porque te genera acciones reflejas. Pero en sí, el control de las emociones no está dado ni por el hipotálamo ni por la formación reticular, sino por el prefrontal. ¿Ok? El sistema nervioso somático integra la formación de la pesadilla. El sistema nervioso somático es movimiento. La pesadilla tiene la acción de tener concepto estereotipado, equivocado en la persona que hasta inconscientemente puede tener, bueno, esas pesadillas, esos sueños que realmente lo perturban. Nada tiene que ver el movimiento. ¿Ok? Muy bien. La respuesta correcta, como ustedes muy bien lo han detallado, está en la letra. Miss, Sí, te escucho. ¿y cuál estructura del sistema nervioso estaría relacionada con los pensamientos? La estructura del sistema nervioso que está relacionado con el pensamiento en especial es en razón de cómo tú elaboras, cómo tú procesas, cómo tú lo creas, está en el prefrontal. Nada más que el prefrontal en razón de cómo actúes, en razón de tu pensamiento, es donde se relaciona a nivel neurocortical con lo que corresponde. Pongamos una persona que tiene recuerdos emocionales. Vamos a poner nada más el ejemplo de en el examen. Tú cuando vas al examen, tus pensamientos deberían de estar actuando tu prefrontal, ¿verdad? ¿Sí o no? A la hora que respondes. Sí. Ya. Pero ¿qué ocurre con muchos de nosotros cuando vamos a un examen? ¿Qué hace el sistema límbico? ¿Qué hacen las emociones, la ansiedad, la angustia, el estrés? ¿Qué cosas hace? Te ponen inquieto, no te puedes concentrar. ¿Inquieto y te inhibe la respuesta correcta o no? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, depende de las circunstancias como se describe el ítem. Porque si tú me dices, esa persona está resolviendo su ejercicio de matemáticas y le sale la respuesta, su pensamiento o la zona estructural nerviosa que realmente le facilitó esa respuesta, ¿cuál fue? Prefrontal. ¿Sí o no? Pero si en la pregunta dicen, esa persona tenía que resolver su ejercicio de matemáticas, lo sabía, podía resolverlo, pero bajo la situación estresante, ansiosa, que realmente manejó mal en el momento, no pudo resolverlo. ¿Quién hizo, qué estaría trabajando ahí más? ¿El prefrontal o la amígdala cerebral o el sistema límbico? Ahí sería la respuesta. De acuerdo a cómo te la den. ¿Ahora lo comprendes? Sí, Miss, muchas gracias. Ok. Muy bien. Entonces nos vamos a las claves. ¿Ok? 1C. Ya tú sabes que las tres primeras son de la PPT, ¿ya? 1C, 2B, 3A, 4E, 5D, 6A, 7C, 8E, 9B y 10D. ¿Ok? No sé si tienen algún comentario, alguna preguntita, tal vez rapidito para darle luz. Y si no, acuérdate, tienes consulta académica, entra. El profesor no deje que quede sentado, hazlo trabajar. ¿Entiendes? Si tienes alguna duda, anda, consulta. Y si tienes ahorita alguna pregunta, algo, si deseas para resolver. ¿Algo que no entendiste? No hay consulta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ahí hay una manito de checks. Así que vamos a
Vamos a quedarnos aquí y estaríamos viéndonos porque termina a las 2 de la tarde. Tu clase termina a las 2, ¿verdad? Disculpen, jóvenes, yo creo que me mareé con el horario. Un ratito, sí. 1:50, ¿y por qué no avisaron? ¿Por qué no avisaron? 1:50 y recién son, a ver. Está interesante la clase. Interesante, Miss. Por favor, hijos, me van a resondrar a mí. Y ojalá que los que se queden es por los interesados, porque los que también desean irse se van, ¿no es cierto? Bueno, me da gusto que lo entiendan, porque esa es la importancia de un docente, que le comprenda. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien. Cuídese, Miss, hasta luego. Hasta luego, nos vemos.